Bien, acá sigo entonces con el manchado. Se me está acabando la mezcla del violeta del vestido, que veo que es con cadmio y negro, que este es negro de humo. Bien, entonces formo una nueva mezcla, una pasta un poco densa para que sea consistente, y voy terminando, ¿no? Lo que podríamos decir en términos generales que lo que le da belleza a un color es es la variedad, es el cambio que se produce, ¿no?, en torno a él. Por ejemplo, este violeta que estoy poniendo va a ser hermoso, pero si tiene variedad. Perdón. De fondo he puesto unas sayas para inspirarme. Bien. Entonces esa variedad puede ser, por ejemplo, que a este violeta le dé 2 o 3 valores tonales y algo de textura. Es variarlo en cierto modo, ¿no? Recuerdo siempre en torno a eso que Leonardo da Vinci decía que el color de por sí no es lo que le da belleza a una pintura, ¿no? Es la forma, es el volumen, decía él, ¿no? E incluso hasta decía, puedes agarrar un cántaro y le tiras, puedes echarle muchos colores, ¿no? Y ese cambio en el volumen que se produce en los colores es lo que le da mucha belleza. Es un concepto muy interesante, ¿no? Perdón. Con un pincel que tenga punta, forma redonda le llamamos, ¿no? Puedo entrar en las partes pequeñas y cuando lo aplasto deja una huella grande, ¿no? Me faltaría hacer los pajaritos también. He puesto ahí unas sayas de fondo tradicionales. Ese es de Bolivia. Muy bien. Estas partes entonces le van a dar ánimo, ¿no? Después hay pequeñas secciones de dibujo que tengo que ir cumpliendo progresivamente, ¿no? Bien, los pequeños detalles nos preocuparemos progresivamente, ¿no? Por el momento vamos haciendo los pajaritos también, ¿no?
las manos siempre terminan manchadísimas, ¿no? Por eso me pongo un guante ahí. Muy bien. A ver, entonces he puesto la imagen del pajarito. Y es lo que me iría faltando para terminar el manchado, ¿no? En ese momento ya necesito entonces pinceles un poco más pequeños, ¿no? Así. Entonces, bien, busquemos el claro oscuro, ¿no? El colibrí es como plomo, ¿no? Casi se me ha acabado el tono negro. Es un tono como frío. Entonces, lo que debo buscar es que se pueda entender, ¿no? La pintura figurativa cumple su función cuando el objeto que estamos queriendo representar se comprende bien, a media distancia, de lejos y con todo su poder de detalle de cerca, ¿no? Pero dependerá también del tipo de composición que queremos hacer, ¿no? Hay composiciones que más bien esconden un poco la forma, ¿no? La esconden. A eso le llamo como una composición de reconocimiento lento. Pasa todavía un rato hasta que te das cuenta qué cosa es, ¿no? Pero son composiciones bastante complejas. Inicialmente habría que hacer composiciones sencillas para ir dominando los conceptos, ¿no? Bien, ahí. Y quiero probar con un pincel pequeño para que se entienda bien el pico, ¿no? Algo así. Y donde yo pueda poner un poco de sombras de este lado, mejor. Mejor apago la música porque de repente me cancelan el video por poner una música que no es mía. Ok. Entonces, de este lado tendría que ir un poco de sombra. Pues el manchado lo que me sirve es también para hacer un cierto planeamiento de los valores tonales finales, ¿no? Bien, entonces yo trato de hacer cumplir esa norma, ¿no? Tiene que entenderse qué cosa es. Es un colibrí. Ahora, si yo lo contrasto mucho y lo detallo demasiado, pienso que se va a entender bien, pero va a resultar como una escultura metálica pesada, ¿no? Entonces, sus valores tonales, de alguna manera, tienen que seguir viéndose como transparentes, suaves, ligeros, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la representación, ¿no? del objeto en sí. Entonces ahí donde yo pueda darle también cierta fluidez en los valores tonales, que se sienta suave, estará bien. La abejita pues es como un tono, un poquito de siena tostada, un poco de amarillo, un puntito de rojo. Y pruebo, ¿no? Es decir, avanzo con el lado claro de la abeja y con un pincel ya muy pequeño, ¿no? Con un pincel liner
hago un poco el detalle, ¿no? Un valor tonal oscuro que va a definir un poco el dibujo, ¿no? Pero es tan pequeñita, o sea, en mi cuadro es pequeñita, ¿no? Un pincel chiquitito, entonces haré sus ojitos, su cuerpecito, ¿no? Ahora, compositivamente, un cuadro se define bastante por sus contornos, ¿no? Si los contornos de los elementos están bien descritos, se va a comprender muy bien, ¿no?, el asunto. Ahí. Entonces, donde fuera necesario, haremos un delineado para que se sustente la forma, ¿no? Por ejemplo, en la abeja es pequeñita, entonces me conviene hacer ahí un pequeño delineado de su forma, y cuando ya la empaste, esas líneas ya las perderé con los fondos, ¿no? Igual con el colibrí, necesito un poco de insistencia de líneas en ciertos lados, ¿no? Su piquito es más largo todavía, ¿no? Como ahí más o menos. Espero que no se pierda la forma, ¿no? Que no se desdibuje. Ahí, luego todas las formas, ¿no? Todas estas formas, ¿no? Nos ayuda mucho que tengan ciertas líneas que la sustenten bien, ¿no? La oreja. Eso nos va a ayudar mucho al momento de entrar con el empaste. Ya tenemos más recursos gráficos para que se comprenda bien la forma, ¿no? Ya, en términos generales. Ahora, entonces ya tengo el vestido, me faltaría el otro elemento, ¿no? El otro pajarito. Este es así, como naranja, amarillento. Vamos a ver. Acá, ¿no? Ahí de repente podemos verlo. Entonces esta parte de abajo es bastante amarilla. Siempre empecemos por la parte más densa, más oscura, diré más clara, perdón, para empezar al final, y al final hacer una gráfica de los oscuros más fuertes, ¿no? Bien, ahí.
colorada esta parte. Entonces tengo ya ahí como una base, y lo que resta ya es colocar los tonos oscuros, ¿no? Que son como unos violetas, un poco bastante negros. Ojito, esto viene acá. Sus manchitas. Yo tengo las líneas, ¿no? Recuerden, yo tengo ahí las líneas puestas. Cuando necesito que el pincel fluya un poco más, tomo un poquito de Gansol, ¿no? Ya casi termino. Luego están las ramitas, ¿no? Hay unas ramitas ahí donde él está parado. Unas manchitas más. Ya. Esas ramitas son como de un árbol en donde sus ramitas son como grises, ¿no? Entonces yo simplemente dibujaré el lado de sombra, ¿no? Recuerden entonces, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera que pueda comprenderse. Para eso hemos estado haciendo tantas líneas de dibujo inicialmente, ¿no? Y las ramitas ya están. Nada más por acá arriba. Y unas hojitas verdes, ¿no? Unas hojitas verdes ahí. Son un verde muy puro. ¿No? Un verde muy amarillento. Bien, entonces mi insistencia va a ser de la forma, ¿no? Tengo la forma de la hoja, y luego ya cuando entre con el empaste voy a tratar de cumplir con la textura y las variantes de tono, ¿no? El color también genera un contraste, ¿no es cierto? Suena muy obvio, ¿no? Pero hay que darnos cuenta cuál es la implicancia, ¿no? Si necesitamos una variante en la pintura en donde ya no es el claroscuro por valores tonales, podemos utilizar el color. Como en estos casos, ¿no? El verde va a contrastar en cierta medida con el color del fondo.
Ya, ya, más o menos ahí, para no tocarlo demasiado, ¿no? Bien, en cuanto al manchado, entonces está cubierto todo el lienzo, ¿no? Muchas veces se inicia la pintura con un fondo de color. En este caso empecé desde blanco, ¿no? Quiero que sea una pintura bastante luminosa. Algún día podemos hacer una demo en donde sea una base de color pintada, ¿no? Como hicimos con el Cristo al óleo, ¿no? Hay una demo que tú puedes buscar por ahí que se llama el Cristo al óleo. Ya, tengo entonces esto, la fase del manchado terminada hasta ese nivel, ¿no? Yo le daría todavía un poco más de detalles en estas partes de acá abajo, ¿no? Para sustentar un poco el fondo, ¿no? Me sirven algunos colores que tengo acá, ¿no? Tengo que formar otra vez un tono de gris cálido e ir probando, ¿no? Necesito una oscuridad que me dé la sensación de esos matorrales, tal vez, y que también vaya haciendo el contraste de las luces de mi figura. Todas las partes que me han ido faltando, ya aquí voy completándolas, ¿no? Poco a poco. ¿No? Toda esta parte de acá abajo entonces debe tener un valor tonal un poquito más oscuro. Luego ¿no? Del otro lado tendría que ser igual, ¿no? Entonces, como les contaba anteriormente, ¿no? Tenemos el problema de que muchos de los valores actuales en cuanto a los métodos de pintura vienen del impresionismo, ¿no? Se considera entonces la paleta impresionista, es decir, sin el color negro, sin los colores tierra. Y directamente todas las sombras se cree que son azules, incluso hasta Paramount, ¿no? Todos hemos tenido por ahí algún libro de Paramount, ¿no? Paramount menciona en su libro de pintura que todas las sombras tienen algo de azul. Todas las sombras tienen algo de azul, ¿no? Eso viene pues de su concepto de paleta impresionista. Pero lo mismo podría decirse del amarillo y del rojo, ¿no? Todas las sombras tienen algo de amarillo y todas tienen algo de rojo. Entonces no sirve mucho, ¿no? Esos conceptos. No es que lo niegue, ¿no? Es solamente que son insuficientes, ¿no? Si nos basamos en esos conceptos de los impresionistas, muchos temas van a quedar, no vamos a poder resolver todo, ¿no?
porque como ya les dije, los impresionistas destinaron su pintura para la luz de los ambientes externos, ¿no? Muy fuerte. Y más bien antiguamente lo que se hacía era una pintura de interiores, ¿no? Con luz fría que venía de la ventana. Entonces era como al revés, ¿no? Entonces no podemos basar nuestra teoría del color ni nuestras mezclas de paleta en solamente un estilo de pintura, ¿no? Y pretender de que sean leyes para todas las pinturas, porque como vemos hay muchísimos cuadros muy buenos, clásicos, que utilizan el color negro y las tierras, ¿no? Bien, esta parte está faltándole el llenado, ¿no? Todas las partes que yo considere que estén blancas ahí tienen que llenarse de color. Bien, por acá también se ve un... Bien, en cuanto al manchado, entonces ya casi estamos, ¿no? Podría añadirse algunos detalles más, claro, pero ya no son de tanta trascendencia, pues, ¿no? En un cuadro lo que más llama la atención son las luces, siempre y cuando los ambientes sean un poco oscuros, ¿no? En otros cuadros, que como en este caso son de ambiente súper luminoso, lo que llama la atención son los golpes de oscuro, 1, 2, ¿no? Y pequeños, 1, 2, entonces es al revés, ¿no? Ya no será la luz de la cara la que llame la atención, y no lo voy a forzar hacia eso, ¿no? Como hacían los antiguos, ¿no? Que hacían fondos de paisaje, pero igual los oscurecían para que la cara, los rostros salgan en luz, ¿no? Se veía rarísimo. En este caso, no, simplemente dejar que el fondo sea lo que es, muy luminoso, y la figura que sea tal cual, que sobresalga por sus golpes de oscuro, y ya veré de darle algún claroscuro que me ayude a ello, ¿no? A que se comprenda la figura, ya con el empaste, ¿no? Entonces el siguiente video ya directamente es el empaste o medio empaste, ¿no? O sea, ya vamos sobre las partes interesantes, haciendo el detalle de la pasta, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya terminamos la fase del manchado, recuérdenlo, ¿no? Es una fase algo líquida, pero me deja ver el cuadro en cuanto a su composición y colores, ya me deja verlo cómo va a ir, cómo va a ser, ¿no? Todas sus posibilidades o defectos saltan aquí en esta fase, ¿no? Y el resto del del trabajo va tratando de mejorar ese acabado, ¿no? La composición puede variar, las manchas de valores sobre todo van a ser recalculadas, pero debido a que ya estoy viendo este prepintado, ¿no? Muy bien, espero lo estén disfrutando, ¿no? Es bonita la pintura, ¿no? Atrévanse, busquen una imagen agradable y pueden seguir paso con paso este mismo método, ¿no? No es algo difícil, al contrario, ¿no? Es algo sencillo. Todo es sencillo si te lo explican con cariño, ¿no? Muy bien. Muy bien, dejo reposar entonces un poco eso. Por hoy creo que ya estamos. Y ya continuamos con el empaste. Con el empaste en sí, ¿no?
Muy bien. Cuídense mucho. Ya nos vemos.